Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida en el nombre del Colegio de Magistrados y Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las jornadas del día de la fecha, a todos los que están en vivo en el canal de YouTube, quienes al finalizar la charla vamos a contarles sobre el link que se va a subir para que puedan buscar en el plazo de unos días los certificados, quienes hayan asistido, además de haberse inscrito. Les agradecemos a todos y hoy en particular le damos curso a la jornada y comienzo a la jornada eh, con la temática que nos convoca, que es penal juvenil. En esta ocasión tenemos a la doctora Alicia Baridón, quien es juez penal juvenil contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien da inicio a esta jornada, quien es especialista en Administración de Justicia de la Universidad de Buenos Aires, y empieza con esta jornada con todos los magistrados, todos los jueces, las juezas que tenemos en esta ocasión, que son especialistas en temas de penal juvenil, algo muy importante para nuestra ciudad, y con las protagonistas que están en la primera instancia. Así que bienvenidas, muchas gracias. Es un honor poder estar con ustedes en estas jornadas. Primera de estas jornadas que van a seguir increciendo en adelante, y ya les adelanto a todas ustedes con los inscriptos que están viendo en vivo desde el canal de YouTube, que las voy a volver a convocar seguramente. Así que, Alicia, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes, gracias Vanessa. En primer lugar, quería agradecer a las autoridades del Colegio de Magistrados y a Mafucaba por la convocatoria y, en concordancia con lo que acabas de decir, también celebrar la iniciativa de crear espacios como este de intercambio que acerquen a los operadores del Poder Judicial en general al fuero penal juvenil. Y realmente espero, bueno, como dijiste, que este encuentro, que es el primero de la temática en este año, se repita y que haya muchos más. Bueno, para empezar, sé que no es fácil romper el hielo, pero me entusiasmó la idea de iniciar esta charla hablando de uno de los principios que es un principio marco o rector en relación al resto, que es el principio de la justicia especializada o principio de especialidad. Que si bien lo nombramos todo el tiempo cuando hablamos de jóvenes y ley penal, pero solo pocas veces nos detenemos a pensarlo en profundidad, a analizar de dónde surge y cuáles son sus implicancias. Este sistema de justicia debe por mandato legal diferenciarse del de los adultos. Hablamos de garantías especiales, además de las tradicionales que se aplican a los adultos en el derecho penal, específicas aplicables a los jóvenes. Tiene como implicancia también mayor celeridad en la tramitación de los casos, excepcionalidad de la detención provisional, confidencialidad y restricciones importantes a la hora de divulgar la imagen y datos de identificación respecto de los involucrados en los casos. Y otro rasgo distintivo que tiene por la especialidad es una respuesta diferenciada. La existencia de salidas alternativas, desjudicializadoras y la necesidad imperante de un catálogo sancionatorio diverso, variado, en el que se dé prevalecencia, se privilegien las salidas, las sanciones que tengan carácter socioeducativo. Sobre este último punto, el principio de última ratio de la privación de la libertad como respuesta al delito de los jóvenes también cobra especial importancia. Con lo que tiene que ver con la especialidad o la justicia especializada, abarca varios horizontes, ¿no? Que pueden detallarse como, o dividirse como el institucional, el que tiene que ver con los órganos que participan y los operadores del sistema, el de la legislación propiamente dicha, tanto adjetiva como sustantiva, y dentro de este último, pero que también se destaca, es cuál es la respuesta que se da al delito cometido por personas menores de edad. Entonces, para pasarlo en limpio y en claro, el principio de especialidad se manifiesta en la aplicación de normas diferentes y que sea por órganos judiciales específicos. Me parece ilustrativo y traer el concepto de
que ha esbozado al respecto el profesor Carlos Tiffer en alguna de sus conferencias, que es esto de el principio de justicia especializada como obligación del Estado de dar una respuesta diferente cuando el infractor de la ley penal es una persona menor de edad. Y el doctor sostiene que esa diferenciación debe reflejarse en comparación con el sistema de adultos en una concepción distinta del delito, un juzgamiento con mayor reforzamiento de las garantías judiciales, una intervención penal mínima y, como dije antes, la existencia de pluralidad de sanciones, primordialmente socioeducativas, que se lleven adelante en condiciones que permitan la reinserción social del infractor penal juvenil. Este concepto me gustó traerlo porque abarca todo lo que estuvimos hablando, esto es, lo que tiene que ver con que haya órganos específicos, con normas especiales, de tanto de fondo como de forma, con operadores especializados en todas las etapas del proceso, con la idea imperante socioeducativa de reintegración y de desjudicialización. Entonces, partiendo de esa idea, el principio de especialidad surge, entre otras normas internacionales, de la Convención Americana de Derechos Humanos, como parte integrante del derecho a la integridad personal, en el artículo 5, inciso quinto. Específicamente, la Convención dice que cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento. En la misma línea, la Convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional en virtud del artículo 75-22 de la Constitución, establece en el artículo 40, inciso tercero, también el principio de especialidad de la justicia penal juvenil, en cuanto dispone que los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes. En particular, este artículo establece dos premisas que deberían estar presentes, que es el establecimiento de una ley piso por debajo de la cual se presume que los jóvenes no tienen capacidad de infringir la ley penal, por ende no puede haber una pretensión punitiva del Estado, y la adopción de medidas, mientras se pueda y sea apropiado, de tratar a los niños sin acudir a procedimientos judiciales, lo que sería evitar la judicialización de todos los conflictos. Por otro lado, también encontramos referencias normativas a este principio en otras disposiciones del Cuerpo de Normas Jurídicas Internacionales de la Infancia. Las reglas de Beijing, que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, también recomiendan la adopción de un sistema judicial específico para los niños en conflicto con la ley penal. Y estas reglas basan esa recomendación, como también lo hacen el resto de las normas, en el reconocimiento que la infancia es una etapa de la vida en la que las personas se encuentran en pleno proceso de evolución intelectual y emocional porque no han cumplido todavía con el desarrollo que los lleva a ser una persona adulta. Por ende, el tratamiento que se le dispensa debe ser diferenciado. Simplemente a título ilustrativo, las reglas que hacen estas referencias, las pueden leer después, son la 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, la 22. También las directrices de Riad hablan de las medidas específicas para la prevención, ¿sí? Las directrices son las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil y específicamente hablan sobre la necesidad de promulgar y aplicar leyes y procedimientos especiales para fomentar y proteger los derechos y el bienestar de todos los jóvenes. Me parece que con eso tenemos un marco normativo internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también en su faz consultiva, en la opinión consultiva número 17 del año 2002, bueno, lo pueden leer después, pero en el párrafo 96 específicamente habla de la adopción de medidas específicas respecto de los jóvenes con el propósito de proveer al goce de los derechos y las garantías. Es el párrafo 97, no lo voy a leer para aburrirlos, pero digo, es un concepto que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha tomado tanto en su faz consultiva como en la faz contenciosa. De hecho, hay un precedente del año 2024 de noviembre que lo pueden ubicar como Sename versus Chile. El nombre completo es, ya se los digo, es caso adolescentes recluidos en centros de detención e internación provisoria del Servicio Nacional de Menores del Sistema de Chile. Sí, que la Corte realiza algunas apreciaciones importantes sobre la cuestión. Los considerandos, los considerandos 86 y siguientes hacen hincapié en que la adolescencia es una etapa vital que se caracteriza por una gran complejidad y por crecientes oportunidades, capacidades, aspiraciones, energía y creatividad, pero también por un alto grado de vulnerabilidad. Y en esto lo conectan que al ser el momento en que las personas forjan sus identidades personales y comunitarias, como cuando empiezan a involucrarse en su sentido y propósito de la vida, los estados, si no toman en cuenta estas particularidades específicas de este grupo vulnerable, puede verse frustrado el potencial de contribución positiva que tienen los jóvenes en la sociedad. La Corte en este fallo, que es muy interesante porque tiene varias bajadas de doctrina, más allá del caso concreto, que es un hecho bastante penoso en el que se juzga la responsabilidad internacional de Chile por un hecho de un motín que ocasionó la muerte de 10 jóvenes detenidos en un centro socioeducativo y además por las condiciones de detención de otros 200 y pico de jóvenes durante un periodo bastante largo de tiempo. El fallo, digo, además de tener la resolución sobre la responsabilidad del Estado en cuanto al caso concreto, tiene bastantes cuestiones sobre doctrina, baja doctrina sobre lo que tiene que ver con la detención de los jóvenes, con estándares de detención y con esto de la respuesta diferenciada y qué se espera de parte de los Estados que sea esta respuesta que se da al delito de los jóvenes. Entonces, bueno, quería cerrar esto con lo del fallo que básicamente habla sobre el abordaje de las conductas ilícitas atribuidas a los jóvenes, debe efectuarse de forma diferenciada y específica bajo un régimen especial distinto del aplicable a las personas adultas y específicamente hace hincapié en que el régimen debe ser distinto tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, basándose en las particularidades del grupo etario, de los adolescentes. Entonces, lo que me parece muy fundamental, valga la redundancia, destacar es que es imperativo el establecimiento de un sistema de justicia especializado en todas las fases del proceso, durante la ejecución de las medidas o sanciones que se apliquen a los jóvenes y respecto de todos los operadores que intervienen en esta situación. Solo al pasar menciono que también el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General 24 de 2019 tiene un apartado completo a organización del sistema judicial de los considerandos 105 a 110, hace especificaciones sobre cómo debe ser este sistema de justicia, las unidades especializadas desde lo que es la intervención policial, los juzgados, las fiscalías, los defensores y cualquier otra persona que esté involucrada en los procesos judiciales o administrativos de joven, y la pluralidad de sanciones y el catálogo de medidas socioeducativas para abordar las cuestiones, evitando la pena como primera opción. Después me comprometo, si a alguien le interesa, a compartirles toda la documentación que estoy nombrando, pero todas de fácil acceso en Internet y en las páginas oficiales de los organismos. Bueno, entonces, luego de haber hecho esta introducción normativa un poco larga de lo que estuve hablando, se colige que tanto jueces como fiscales, defensores, deben ser capacitados en cuestiones relativas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el proceso penal y contar además con la competencia específica para actuar en estos casos cuando sean presuntamente cometidos por personas menores de edad.
con lo cual las personas que se desempeñan, que nos desempeñamos en la justicia penal juvenil, debemos recibir información y capacitación en materia de derechos humanos y de niñez bajo estos principios y las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño y del cuerpo de normas jurídicas internacionales y nacionales al respecto. Este requisito de especialización no termina ahí. Yo creo fehacientemente que debe observarse en todas las instancias judiciales y administrativas, en todos los actores que intervienen. Específicamente me interesa señalar que las reglas de Beijing que nombré antes, en la regla 12, hablan de la especialización del personal policial y creo que es fundamental tenerlo en cuenta y tenerlo presente porque la primera intervención de un joven en conflicto con la ley penal se da a través de la calle con la policía y es necesario que el personal que va a intervenir en este tipo de casos esté familiarizado con los protocolos, con la normativa y con todas estas cuestiones. Es un imperativo convencional. Y por otro lado, también las reglas, en la regla 22 hablan del resto de los operadores que también deben estar especializados. Trayendo esto a nuestro fuero de la ciudad de Buenos Aires, actualmente contamos con 3 juzgados especializados en materia penal juvenil. Tenemos un cuerpo interdisciplinario también que está especializado, que es de la Secretaría de Infancias, que depende de la Cámara del Fuero. Hay 5 defensorías que han sido especializadas por una resolución de Defensoría General y una fiscalía específica en los mismos términos por resolución del fiscal general, además de la intervención en los procesos que se siguen a menores de 18 años de la figura de los asesores tutelares que participan en pos de este plus de derechos de la infancia y lo hacen tanto en casos en que los jóvenes están imputados, que es de lo que estamos hablando en concreto, como en aquellos en que las víctimas resultan ser menores de edad. Bueno, lo que tiene que ver con la legislación en específico, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos la Ley 2451, que es el régimen procesal penal juvenil y hace alusiones específicas a la especialización en varios artículos. Prometo ser breve. El artículo 6 específicamente es el que habla de participación de sujetos mayores y menores de edad en la justicia penal. Lo voy a leer específicamente. Dice que en caso de participación conjunta de personas mayores y menores de 18 años de edad, entenderán los jueces especializados en materia penal juvenil. Ello impone al fuero penal juvenil como un fuero de atracción y excepción. Cuando se imputa conductas a mayores de edad que formen parte de un mismo suceso, que haya una coautoría, una participación, que haya menores vinculados en la participación en relación a ser autores del hecho, esto hace el fuero de atracción a la justicia penal juvenil especializada. El artículo 11 también menciona, conectado con la garantía del juez natural, la necesidad de tribunales especializados. El artículo 15, cuando habla del derecho a la no autoincriminación, habla de la defensa especializada, así una defensa pública o particular, pero con especialidad en la materia. Por otro lado, también la Ley 2451 lo recepta en cuanto a otras cuestiones. Establece plazos específicos y cortos para la prisión preventiva. Los artículos 50 y 52 hablan de una duración máxima de 60 días corridos y la aclaración de que debe ser en un centro especializado. Esto conectado absolutamente con lo que dije al principio del artículo 5 de la separación de personas menores de edad y personas adultas. Debe ser la detención de jóvenes en centros especializados distintos. También la ley 2451 prevé salidas alternativas, dedica más de 20 artículos a la mediación, salidas diferenciadas como la remisión, que no existe en el proceso de adultos, y bueno, y la suspensión del juicio de prueba que todos conocen, que también está prevista en el régimen penal juvenil. Por último, también establece diferencias en cuanto a lo que es el debate. El artículo 78 habla de un juicio oral y reservado, con 2 etapas, una etapa de decisión sobre la responsabilidad y otra que es el juicio de cesura para determinación de la pena. En ese sentido, la ley 2451 recepta la especialidad, lo aplica y estamos hablando de una legislación que es moderna y ayornada en ese sentido. Y finalmente, lo que tiene que ver con
la respuesta especializada, la respuesta distinta, los artículos 84 y 85 del régimen procesal penal juvenil hablan de privación de la libertad en centro especializado, que tienen que estar con reducida cantidad de personas alojadas, hablan de un tratamiento que debe ser individual, como dije al principio, que imponían las normas del derecho internacional, deben funcionar en locales adecuados, tienen que contar con equipo interdisciplinario de profesionales, no pueden estar a cargo de personal policial, penitenciario o de fuerzas de seguridad, y se centran en imponer que cuestiones como la escolarización, la capacitación profesional y la recreación son obligatorias para los jóvenes ahí alojados, intentando que el entorno familiar participe para la finalidad de esta última de reinsertarlo en su familia y en la sociedad del joven que es pasible de una sanción penal que debe ser, como dije antes, socioeducativa. Estos son en algún punto un resumen súper resumido, valga la redundancia, y rápido, del principio de especialidad, de dónde surge la existencia de la obligatoriedad para el Estado de brindar una justicia especializada y cuáles son las cuestiones a las que debemos prestar atención en lo que tiene que ver con este trato diferenciado respecto de las personas adultas. Es muy amplio. Podemos profundizar en cualquier otra oportunidad, pero bueno, tampoco le quiero robar tiempo a mis colegas que tienen que hacer sus presentaciones, así que cualquier cosa después puede haber preguntas y les agradezco desde ya la atención a todos. Muchas gracias, doctora. Un aplauso para la primera expositora respecto de dos cuestiones que planteó en el marco del principio de especialidad. Los apuntes probablemente sean pedidos dentro de todos los inscriptos que están online en el canal de YouTube. Y respecto de lo que se planteó del Ministerio Público, las dos charlas que están proyectadas, una tiene que ver con la cuestión interdisciplinaria de la Secretaría y otra con el Ministerio Público en particular. Así que eso se viene y seguramente ustedes tengan que repetir, si no es este año, será el año que viene. Así que muchas gracias. Un honor la primera exposición de la doctora Alisa Barión. Ahora vamos a la segunda exposición, que es la doctora Laura de Marinis, que es jueza penal juvenil y contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abogada especialista en problemáticas sociales infantiles juveniles de la Universidad de Buenos Aires. Además es integrante de la comisión de AJUNAF, así que en esta ocasión, otro honor tenerla con nosotros y le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas quienes están escuchando. Agradezco inmensamente la invitación por parte de Mafucaba, la Asociación de Magistrados y Funcionarios, y también por el Colegio de Magistrados Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece fundamental, en línea con lo que recién nos exponía y explicaba con tanta claridad mi colega, la doctora Baridón Gómez, en cuanto a la importancia de la capacitación como garantía del principio de especialidad. Y la capacitación no solamente es la capacitación que uno puede tomar previamente a ejercer un cargo público, sino también la capacitación constante, y en este sentido me parece que es fundamental estas instancias de intercambio, de compartir con otros colegas y poder ir generando las experiencias y los saberes del trabajo del día a día. Vos ahí mencionabas que soy parte de la JUNAF, y la JUNAF es la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia, y en este punto creo que el asociacionismo es fundamental, sobre todo con organizaciones de todo el país, para poder tomar una dimensión de que muchas veces los debates que se dan a nivel nacional, en el ámbito del poder legislativo, pierde de vista la diversidad de lo que implica nuestra república, y que no solo tenemos que mirar lo que ocurre en nuestra ciudad, sino también poder nutrirnos de las experiencias y saberes de otras localidades. Yo, a modo de ejemplo, les traigo que las provincias del interior de nuestro país, en Misiones, en Córdoba, en Chaco, fueron pioneras en establecer en sus fallos cartas escritas en lenguaje claro dirigidas a adolescentes, niños involucrados en las causas penales o en las causas civiles. Y en este punto creo que son prácticas que favorecen el acceso a justicia de justamente los niños y niñas adolescentes, que es lo que nosotros pregonamos y por lo cual trabajamos en un ámbito especializado, ¿no? El respeto a sus derechos, y que justamente puedan entender el alcance de las decisiones que se toman desde el mundo adulto, pero que los impacta directamente.
En este punto, bueno, luego de los agradecimientos y vamos al eje de mi exposición. Yo tenía ganas de compartirle a ustedes la experiencia de lo que tiene que ver, a mi modo de entender, del criterio del principio de especialidad puesto en práctica en lo cotidiano, en el trabajo diario, porque el principio de especialidad tiene un correlato con otro principio que tiene que regir todo proceso penal juvenil, que tiene que regir en realidad en todo lo que tiene que ver con el ámbito de protección de derechos de niños y adolescentes, que tiene que ver con la corresponsabilidad. Nosotros, la Convención de Derechos del Niño, como ya dijo la doctora Baridón Gómez, que tiene jerarquía constitucional, conforme al artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, en el artículo 5, puntualmente, habla del deber de responsabilidad de los padres en relación a sus hijos, pero a la vez introduce una obligación estatal de acompañar y dar herramientas a esos padres, y también que la comunidad forme parte de ese dar herramientas. Y cuando vamos al ámbito penal juvenil, el 40.4, el artículo 40, inciso 4 de la Convención de Derechos del Niño, también da referencia a la importancia del trabajo en comunidad y el armado de estructuras, opciones, recursos desde el ámbito comunitario. Estos dos artículos, en línea con las directrices de Riad, con las reglas de Beijing y demás, aportan este concepto de corresponsabilidad. ¿A qué me refiero con corresponsabilidad? Cuando uno tiene a un adolescente que cometió un delito, un profesor de la facultad, el doctor Terragni, más que conocido en el ámbito de penal juvenil, siempre habla de si vemos al adolescente o vemos el delito, la hamburguesa, o vemos el combo, vemos todo lo que acompaña a ese delito. Y cuando hablamos de un adolescente que cometió una conducta tipificada penalmente, también es necesario poder ver cuáles son las respuestas o no respuestas que se recibieron desde el ámbito comunitario, familiar y obviamente estatal. Ahí es cuando nace la corresponsabilidad. Y yo digo que es un principio que va de la mano directamente con el principio de especialidad, porque justamente el deber de dar una respuesta especializada y específica implica no perder de vista esta corresponsabilidad que existe tanto desde el Estado como de la comunidad como de las familias en torno a la preservación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahora, bajando esto a nuestro trabajo cotidiano, voy a nuestras normas internas. La ley 26061, que es la ley que reguló justamente el sistema de protección integral a nivel nacional, federal, y que se elaboró después de casi 10 años de haber concedido jerarquía constitucional a la Convención de Derechos del Niño, viene justamente a garantizar todos los derechos y a hacer operativos todos los derechos reconocidos en la Convención. Y en el artículo 4 al 7 podemos ver reflejado este principio de corresponsabilidad, porque en cada uno de estos artículos se van regulando los ámbitos de injerencia de cada uno de estos estamentos que yo les decía al principio. El Estado, a través de las políticas públicas, en el artículo 4, luego la responsabilidad gubernamental propiamente dicho, en el artículo 5. No voy a leer los artículos, están a disposición para que los puedan leer y no va a ser tan tedioso y largo la charla, pero fíjense que el artículo 6 habla directamente de la participación comunitaria y luego el artículo 7, la responsabilidad familiar. Esto marca también un ámbito de jerarquías del Estado respondiendo, dando herramientas a la comunidad para que la comunidad dé herramientas a la familia. Fíjense cómo el legislador fue dando este camino, que me parece que tiene que ser una impronta, una mirada desde la que trabajemos todos los especializados en la materia. Y cuando trabajamos un caso penal juvenil, no solamente nos atenemos a la investigación del caso concreto, sino que tenemos que mirar, como bien decía este profesor, el combo completo. Y para eso necesitamos, obviamente, de la comunidad y de la mirada más integral y de política pública. Ahora, si vamos al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos una ley que fue pionera, que es la ley 114, que es anterior a la 26061, pero que justamente es una ley de vanguardia que recepta todos los principios de la Convención de Derechos del Niño. Y en el artículo 6 habla de, el título del artículo 6 es efectivización de derechos. Pero cuando vamos al contenido de este artículo, habla nuevamente de la familia, de la sociedad y del gobierno. Habla de la sociedad, pero en definitiva estamos hablando también de la participación comunitaria, porque viene a dar una respuesta a una mirada más integral de lo que es la protección de derechos. Y una pregunta que cabría hacernos a todos los operadores judiciales y que es ampliamente debatida en el ámbito académico, es si el sistema del Poder Judicial
integra el sistema de protección integral. A mi modo de ver, desde mi posicionamiento, y siguiendo las enseñanzas de la doctora Maribelov y esta línea que les transmitía recién del profesor Terragni, entiendo que efectivamente, si miramos el combo, nosotros también somos parte del sistema de protección de derechos. Bien, y en esta línea, nuestro legislador local, cuando reguló el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, en el artículo 167, y este sí lo voy a leer, específicamente dice que cuando la persona que estuviera incursa en una conducta calificada como delito sea menor de 18 años, el fiscal o la autoridad de prevención dispondrá inmediatamente la intervención pertinente del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio Público Tutelar, sin perjuicio de la tramitación del proceso y las medidas cautelares que correspondan. Bien, esta regulación que se encuentra en el 167 del Código Procesal Penal nos obliga a que cuando tenemos una causa penal y se inicia un trámite, tenemos que dar intervención inmediata al Consejo de Derechos. Y acá viene otro principio que a mi modo de ver se relaciona directamente con el principio de corresponsabilidad, que tiene que ver con, no sé si es un principio propiamente dicho, pero una forma de trabajo que tiene que ver con la interagencialidad, que también es una característica que suelen tener todos los trámites en el ámbito del proceso penal juvenil. ¿A qué me refiero con la interagencialidad? A esta necesidad de construir un diálogo entre las distintas áreas que intervienen en los casos concretos en materia penal juvenil. Nosotros, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos el organismo de protección integral que está establecido en nuestra Constitución y en la Constitución de la Ciudad, y que además es el creado por la Ley 114, que específicamente es el Consejo de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Y en la organización interna del Consejo de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes contamos con la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil. Dentro de esta dirección, y esto es como un saber que quizás no es tan académico, pero sí es práctico y que es necesario que los operadores conozcamos bien, están los centros socioeducativos de régimen cerrado, que en definitiva son los lugares de alojamiento para las medidas de última ratio que recién nos explicaba la doctora Baridón Gómez en torno a la privación de libertad, cuando se dispone para los adolescentes. Bien. Y también está lo que nosotros se llama CAD, decimos CAD, que es el Centro de Admisión y Derivación, que depende directamente del Consejo de Derechos también. Al CAD, cuando hay un delito en flagrancia y el fiscal decide iniciar una actuación judicial respecto de un adolescente y considera que debe acreditarse fehacientemente su identidad, son remitidos los adolescentes para que en una primera instancia se proceda a constatar su identidad, por un lado, y por el otro, luego de pasar el trámite de poner sus huellas digitales y pedir el informe de reincidencia y ser revisados por un médico legista, luego de esto ingresan a un sector que se denomina como el sector social, que depende directamente del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y que no tiene ninguna incidencia del ámbito policial. O sea, hay una primera antesala que depende directamente de la Policía de la Ciudad, que hace estos dos trámites que recién les explicaba, y luego ingresan al sector social, donde hay operadores sociales. Y hay un equipo técnico que justamente observa lo que hablábamos recién, el combo. No solamente el hecho puntual que lo condujo al CAD, sino también su historia de vida, su trayectoria vital, su recorrido institucional, porque es también importante destacar que muchas veces desde el ámbito penal, cuando pensamos en recorridos institucionales, pensamos en ámbitos de privación de libertad. Pero lo cierto es que el recorrido institucional de una persona no inicia con una privación de libertad, porque las escuelas, los establecimientos educativos son ámbitos institucionales, porque el proceso de socialización de toda persona inicia a través de ámbitos institucionales. Entonces, cuando uno habla del recorrido institucional, no necesariamente se refiere exclusivamente a la adopción de alguna medida de privación de libertad o incluso medidas excepcionales en el ámbito del sistema de protección, porque se considera que en el ámbito familiar el niño o el adolescente no debe permanecer porque en ese ámbito se vulneran sus derechos. Entonces, volviendo, en el CAD, en este área social, se hace un abordaje y un recapitular esta trayectoria vital
y también la trayectoria institucional de estos adolescentes. Otro ejemplo de trayectoria institucional, y retomando esto de la corresponsabilidad y la comunidad, pensar en lo que implica para un adolescente poder participar, por ejemplo, de un ámbito de educación no formal como es un club de barrio o como lo es alguna actividad, no sé, en un comedor, en un merendero. Esos ámbitos que quizás son de las organizaciones civiles también tienen un impacto y son importantes al momento de relevar la situación del adolescente. Bien, más o menos ahí creo que expliqué en el sentido práctico qué ocurre cuando un adolescente es detenido, el fiscal decide adoptar un temperamento y es derivado al centro de admisión y derivación, que, como les decía desde el principio, depende del Consejo de Derechos Niños y Adolescentes, que, como les leí en el artículo 167, debemos darles intervención siempre que un adolescente esté involucrado en una conducta penal. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el fiscal no adopta ningún temperamento? Bueno, la intervención del Consejo de Derechos igual debe existir, porque en definitiva, lo dice la norma, pero además también hay que mirar que quizás si ese adolescente tuvo un contacto con el sistema penal a través de la prevención policial, que luego no devino en una causa penal propiamente dicha, pero sí hubo una intervención, y ahí me parece fundamental lo que explicaba la doctora Baridón Gómez, de la importancia de que el personal policial esté especializado y capacitado en la temática. Lo cierto es que muchas veces nos ha pasado que ese contacto mínimo con el sistema penal ha dado cuenta de una situación de vulneración de derechos que era desconocida por el Estado. Porque también lo que nos pasa en las grandes metrópolis es que la comunidad no llega a dar respuesta y acompañar a todas las adolescencias, y el Estado tampoco llega a conocer la realidad de todas las adolescencias o las niñeces que habitan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso considero que esta tarea que nosotros realizamos es una tarea muy artesanal, que tiene que ver con el caso a caso, que no es posible estandarizarlo, que muchas veces lleva mucho más tiempo que quizás lo que uno plasma en una resolución judicial, porque comprometerse con ese adolescente o ese niño que tuvo este contacto con el sistema penal implica articular con un montón de áreas que exceden la causa penal. Y en este punto, lo último que me gustaría compartir en esta capacitación, que me parece una experiencia muy buena de cómo se puede lograr un trabajo interagencial que redunde en una mejora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, voy a traer un caso, un ejemplo que se desarrolló en el Poder Judicial de Nación, en realidad, pero que me parece que es una buena práctica que podríamos integrar también, que básicamente es lo que se denomina el protocolo de salud en el ámbito de penal juvenil. Todos hablamos del protocolo de salud, pero en realidad es un protocolo de actuación. El nombre concreto es en relación con niños, niñas y adolescentes con grave afectación de su salud, incluidos en el sistema de datos compartidos. Este protocolo se construyó a partir de este diálogo interagencial y este diálogo que los operadores mantuvieron entre sí, de identificar que había determinados adolescentes que constantemente caían en el sistema penal, pero que en realidad lo que daba cuenta no era de una conducta disruptiva, sino de una situación de salud extrema que requería otra clase de respuesta por parte del Estado. Y en ese caso, lo que se gestionó fue una mesa en la que participan tanto los juzgados civiles como los juzgados penales de menores, la Justicia Nacional de Menores, que intervienen en otros delitos que no son los transferidos a la Ciudad de Buenos Aires, y el Consejo de Derechos de Niños y Adolescentes. Y en esa mesa se trabajan esos casos puntuales de adolescentes con situaciones críticas. La situación crítica está preestablecida y que tiene que ver con una situación de afectación a la salud propiamente dicha, de extrema gravedad en la que han fallado todas las estrategias de abordaje que se elaboraron en torno a este adolescente, que se encuentre en situación de calle, que no haya adultos referentes afectivos continentes, es decir, que puedan acompañar y sostener a este adolescente, y bueno, justamente por esto permanece en situación de calle.
y el consumo problemático de sustancias psicoactivas. ¿Qué ocurre cuando un adolescente está en este protocolo? Bien, y ahí sí a nosotros nos afecta directamente y hemos logrado este diálogo interagencial, interinstitucional con el Consejo de Derechos y el CAD, que forma parte de esta mesa, nos envía antes de empezar el turno el listado de adolescentes que están en ese protocolo. Lo que implica es que un adolescente que está incluido en el protocolo no ingresa al CAD. Lo que hace es va directamente a un hospital público. Un hospital público que ya intervino previamente con él, que conoce su trayectoria y que puede hacer una evaluación interdisciplinaria en los términos de la ley de salud mental conforme a una historización y no a una foto de un momento. Bien, entonces, como para dar un cierre, me parece fundamental destacar esto, que la especialidad que antes nos explicaba la doctora Baridón Gómez implica, a mi modo de ver, un trabajo artesanal en el día a día y en el caso a caso, y un diálogo constante con las agencias que trabajan directamente con estas adolescencias, no solo a nivel estatal, sino también con eh, las organizaciones de la comunidad, que muchas veces son quienes sostienen y acompañan a estas adolescencias cuando su núcleo familiar no lo hace. Bueno, nada, espero haber sido clara. Hablé rapidísimo, pero bueno, les agradezco nuevamente su tiempo y su escucha y estamos a disposición. Muchas gracias, doctora. Perdón por la tardanza en salir, lo que pasa es que me estoy quedando sin batería si se llega a cortar, por las dudas aviso. Cosas que suceden. Muchas gracias, un honor también la segunda expositora en esta charla de capacitación en el marco de penal. Ahora le vamos a dar la palabra a la tercera y última expositora en estas jornadas, la doctora Bárbara Moro Marco, jueza penal, juvenil, contravencional y faltas de primera instancia, especialista en justicia constitucional y derechos humanos de la Universidad de Bolonia, universidad más antigua de derecho en el mundo entero, diplomada en justicia juvenil del Centro de Formación Judicial y participa y está en la comisión interpoderes del gobierno de la ciudad y conjuntamente con el Ministerio de Justicia. En esta ocasión, y para darle cierre a esta jornada, le doy la palabra y otra vez, como siempre, le digo a cada una de ustedes, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Vane. Gracias, Jorge, por la charla previa y por conectarnos al canal. Y agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por estar hoy acá escuchándonos. Creo que cada vez que nosotros nos ponemos a charlar y a generar estos canales de diálogo sobre niños, niñas y adolescentes, es un tema que nos atraviesa de distintos lugares y es un tema de una sensibilidad supina que requiere de nuestra atención. Y en este caso me parece importante, celebrando las palabras de mis colegas, tanto de Alicia como de Laura, que han sabido poner sobre la mesa el cuerpo normativo y un caso práctico en particular. Laura nos hablaba de todo el protocolo y el tratamiento que tenemos y cómo nosotras trabajamos de manera mancomunada con el Consejo de Derechos, de una importancia extrema para el tratamiento de niños, niñas y adolescentes. Y Ali nos contaba también este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Cuando él hacía referencia al principio de especialidad y este caso que aconteció en Chile allá por noviembre del año pasado, si mal no recuerdo, conforme lo mencionó Ali. Digo, bueno, acá primero resaltar que la ciudad de Buenos Aires, de las que formamos parte en lo que hace al tratamiento de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la justicia, es pionera en su desarrollo, ¿sí? Desde el año 94 con la reforma constitucional y desde el 96 para la ciudad. La ciudad ha adoptado todos y cada uno de los distintos instrumentos. En su caso, Ali contaba cuáles eran los instrumentos desde la Convención de los Derechos del Niño y hablaba de todos y cada una de las directrices, las observaciones, las reglas de Beijing y demás que hacen y que son la clave fundamental sobre la cual se edifica todo proceso penal juvenil. Entonces está claro que la ciudad de Buenos Aires, de la que orgullosamente formamos parte, resulta pionera en este desarrollo. Y quiero resaltar esto, como cierre además, es que allá por el año 2014, si mal no me falla en la memoria, la ciudad de Buenos Aires contaba con secretarías especializadas en el ámbito de diferentes juzgados
que estaban en su momento a cargo de por lo menos 2 especialistas en la materia que hoy forman parte de la Cámara de nuestro fuero, ¿sí? La doctora Carla Cavalieri y el doctor Javier Buján, y estaba el doctor Bardomeu Romero, que actualmente se encuentra en un tribunal oral criminal. ¿Y por qué digo esto? Porque digo, desde el año 80 con la sanción o con la promulgación de la Convención de los Derechos del Niño, la incorporación constitucionalmente a nivel nacional, a nivel local, todo este cuerpo normativo de excelencia que rige fue obviamente tomado por la legislación local y la ciudad estuvo a la altura de las circunstancias y sigue incrementando su compromiso en esos estándares internacionales. ¿Y por qué digo y sigue? Porque más de una vez acá, en esta pequeña charla y en esta primera, porque entiendo, como dijo Vane, que va a venir y va a haber otras, se hablaba de lo que es los cuerpos interdisciplinarios, de la necesidad de trabajar de manera articulada con especialistas en distintas competencias. Bueno, destaco ahí la creación de la Secretaría de Infancias, que depende de la Cámara del Fuero, que sirve a los efectos de apuntalar la función de estas magistradas y de cualquier otro que quisiere consultarlo. ¿Por qué? Porque nos aportan una mirada y un saber específico de psicólogos, asistentes sociales y demás que puedan darnos sobre un niño o una niña que transita el ámbito de un proceso penal juvenil una mirada necesaria y característica de esa especialidad de la que tanto venimos hablando. Acá me parece fundamental, y porque nuestro público es variado y no únicamente estamos en presencia de operadores judiciales, es mencionar 2 cosas de importancia. Por un lado, el cuerpo normativo, que lo mencionamos acabadamente y que es conocido por muchos, pero que lo reitero, que fue absorbido por la jurisdicción local a través de la sanción de su propia norma, que es la Ley 2451. Por otro lado, la presencia a lo largo de todo este proceso penal juvenil de defensores especializados, como decía Alicia, fiscales, las asesorías tutelares, ¿sí?, tan necesarias para cumplir con esa mirada y tener ese lente de especialidad que requiere la materia. Y por otro lado, estas oficinas especializadas que nos brindan una salida distinta y nos dan un condimento especial para poder resolver todo aquello que llegue a conocimiento de estas magistradas. Y digo, y además quiero ponderar algo que me parece que viene a colación de todo lo que viene pasando actualmente con los niños. Nuestra actual presidenta del Consejo de la Magistratura estuvo a su cargo, o tuvo a su cargo durante varios años, en este caso la doctora Karina Leguizamón, el Consejo de Derechos del que hablaba la doctora, o que hablaba Lauri, ¿sí? Digo, y esto, organismo importante para delimitar la política pública y la protección de niños, niñas y adolescentes con este cambio de paradigma que nos trajo aparejada la aparición de la Convención de los Derechos del Niño. Incluso más, digo, porque esta excelencia que tiene la ciudad en el tratamiento y como primera charla a tratar sobre la situación de niños, niñas en la ciudad. Digo, nuestra presidenta estuvo a cargo del consejo, nuestros operadores, ya nombré 2 o 3 por lo menos que estuvieron y que están hoy en funciones, siguen teniendo la constante formación de la que hablaba Alicia al principio, para poder dotar a cada uno de sus operadores de la mirada distintiva, especial y empática y abrazadora que requiere todo el espectro de niños y adolescentes. Y aún más, digo, nuestra administradora, la doctora Genoveva Ferrero, hace poco generó con su equipo de trabajo la posibilidad de que tenga este foro especializado una sala de entrevistas única, ¿sí? Y especial, acorde a los estándares internacionales que incluso Alicia mencionaba, no solo para los centros de detención, como pasaba con el caso de Chile que puso sobre el tapete, o los que hoy día se tiene o que tiene la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo hablaba Laura del CAP, sino que además tenemos una sala que es propia para el desarrollo de todas y cada una de las audiencias o entrevistas que puedan acontecer en el marco de este proceso. Pero digo, insisto, para no tornar tedioso en función de todas las cuestiones normativas que surgen, resaltar 3 cosas, Vane, y a todos y a todas que se encuentran ahí y a mis colegas. Primero, resaltar que la Ciudad de Buenos Aires sigue generando nuevas herramientas, sigue capacitando a sus operadores para el desarrollo y esta mirada. Hoy somos 3 juezas penales juveniles, pero la totalidad de los jueces que forman parte de este fuero se capacitan en la mirada diferencial y específica.
contamos con los equipos interdisciplinarios, estamos a la altura de las circunstancias en lo que hace a los tratados internacionales y al cuerpo que rige la infancia para tratar de dar una respuesta desde una justicia restaurativa. Y quiero quedarme con esta última parte, ¿sí? Hablamos de una justicia restaurativa en tiempos tan violentos, tan difíciles, donde lo coyuntural sin duda nos conmueve, y ahí tal vez, Vane, dejo para una segunda charla, si es que existe, esto que desde la agenda pública se puso sobre la mesa, y lo menciono desde un costado no menos importante, sino como operadora que soy y que somos del sistema penal juvenil. Es necesaria una reforma del sistema penal juvenil a nivel nacional por la 22278, la ley de protección integral, la ley local por la 114, y es necesaria, y sí es necesaria esa reforma del proceso penal juvenil. Las soluciones a los conflictos que hoy tenemos, ¿los vamos a lograr a través de la baja de la edad de punibilidad? Bueno, tal vez podría ser el tópico para una segunda charla, no sé, Vane, pensemos tal vez si amerita poder juntarnos en ese sentido. Lo que sí quiero celebrar es que se den estos canales, este primer contacto con quienes tienen interés en nuestras infancias, en nuestra juventud, y además en estos tiempos, insisto, de tanta violencia, tenemos que abrazar las ideas empáticas y abrazar a estas minorías, ¿no? Y entender que todo proceso penal juvenil no está direccionado sobre aquello que en algún momento todos que hemos estudiado derecho nos regíamos por estos principios de culpabilidad y lesividad. Bueno, no, estamos acá destinando el tiempo y la actividad jurisdiccional desde un fin netamente educativo, para desjudicializar a ese joven que se encuentra en conflicto con la ley penal o que es arrimado al proceso por diferentes razones. Digo, insisto en este trámite o este interés o esta necesidad de poder charlar sobre esto. Pongo como ejemplo, más allá de lo que decía Alicia, la presencia de diferentes institutos que tenemos hoy en la Ciudad de Buenos Aires para utilizar como salidas alternativas del proceso, ¿sí? Tenemos la mediación, tenemos la revisión, la suspensión del proceso a prueba, y desde esa mirada restaurativa tratando de encontrarnos esa armonía entre el oír y escuchar, que no es lo mismo, al niño víctima y a la niña, al adolescente o al joven que haya transitado el proceso penal en armonía, tratando de lograr un buen vínculo para restablecer esa situación con lo social, pero digo, insisto, reclamando y estando un Estado presente en el desarrollo de estas políticas públicas. Por eso digo que la Ciudad de Buenos Aires resulta pionera, que nos encontramos con muchísima actividad a diario desde distintas miradas, que no es solo la respuesta jurisdiccional la que estamos acostumbrados en los pasillos de tribunales, las que se dan en estas actuaciones, en las que se siguen, sino que trabajamos unos a unos, codos a codos, para tratar de encontrar la solución más acorde, más restaurativa, más abrazadora de todas nuestras infancias y juventudes. Creo que es por ahí en donde nos tenemos que centrar. Creo que en próximas reuniones con tópicos específicos podemos empezar a hablar y dejar abierta la puerta a esta incertidumbre que nos atraviesa como sociedad, ¿no? Y este planteo que se da hoy. ¿Es necesaria esa reforma? ¿Es necesario hablar de un nuevo sistema procesal penal juvenil a nivel nacional? Y si eso es así, ¿cómo vamos a resolver los conflictos que, por cierto, sin duda, el sistema atraviesa? No sé, Vane, pero para mí era el cierre, y creo que agradecer que hayan podido estar acá, agradecer a mis colegas el tiempo, y orgullosa de poder formar parte de esta justicia de la Ciudad de Buenos Aires, insisto y recalco, pionera en esto. Lauri mencionaba provincias en su momento, digo que no me alcanza, no me sobran para hacerlo más fácil los dedos de mi mano para decir cuántas son las jurisdicciones del territorio argentino que tienen una justicia especializada como la que tenemos nosotros, ¿sí? Sobran, ¿no? La justicia de la ciudad viene pregonando el tratamiento sobre niños, niñas y adolescentes, insisto, y lo viene haciendo en las distintas instancias, desde una presidenta que formó parte del Consejo, desde camaristas que fueron especializados en la materia, distintos defensores y asesores que circulan estos pasillos y que hoy le dan una mirada distintiva y especial, y por sobre todo, recalco, empática de los conflictos que pueden llegar a cada uno de nosotras como magistradas. Así que agradecerles y agradecerles a todos por
por la atención, por estar acá, esperando haber estado a la altura de las circunstancias y haber podido mostrar con un poquito de tiempo todo y cada uno de los esfuerzos que ponemos los operadores a diario en el sistema penal juvenil. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. De verdad, les digo a las tres juezas que hoy están en esta ocasión, en la primera de las charlas de estas jornadas que se van a hacer con los temas de penal juvenil, que es un verdadero honor compartir con ustedes esta primera jornada y las que van a venir, y Bárbara sí van a venir más, van a venir más. Ha sido un honor cada una de sus exposiciones. Y coincido absolutamente con que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está siempre adelante y siempre se va perfeccionando a lo largo del tiempo en esta construcción. Muy acertadamente han mencionado desde fallos hasta comparaciones con otros territorios de nuestro hermoso país, por cierto, pero la Ciudad de Buenos Aires siempre se destaca. Y lo último, digo, desde la Corte Interamericana, otras jurisdicciones, y lo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y desde la presidenta, Genoveva, y toda la integración que hay, porque entre todos se construye algo todos los días mejor. Yo soy una eterna aprendiz, así que les agradezco un montón haber estado en esta charla. A todos, muchas gracias. A todos los que están en el canal de YouTube, que estaba el 100% de los inscritos estuvieron, hasta recién estaban en el canal de YouTube. Les aviso que les van a pasar un link para todos los presentes donde pueden buscar sus certificados, que estarán en esa carpeta, en ese link, a partir del viernes. Y dejen sus mails, porque para las próximas convocatorias en este contexto o en otras charlas se los invita también por mail, sean asociados o no sean asociados. Y para ustedes que también deben dar clases, este canal de YouTube, tanto del colegio como de Mafucaba, queda colgado esta charla y la pueden referir cuando quieran. Es un verdadero honor, la felicito y yo les aplaudo a ustedes, y creo que todos los alumnos están igual del otro lado. Muchas gracias y hasta la próxima.